aproximadamente 15 días batallando mi esposa y yo de no quererlo llevar a un hospital, y andábamos recorriendo clínicas particulares. Entonces, como familia, pues expuestos a eso, pues yo siento que fuimos contagiados, porque yo recuerdo, dentro de los recuerdos, yo recuerdo esto, que mi cuñado Esteban iba en la parte de atrás del carro, pues iba tose y tose, con una tos exagerada. Entonces era inevitable, familia, ¿estamos de acuerdo? Era inevitable que yo lo podía contagiarme, igual que mi esposa. Lo vimos para arriba y para abajo. Pues es un testimonio de vida que yo les doy, porque ya cumplió un año el 30 de junio. Sí, recuerdo que el deceso de él, ¿cómo se dice? De mi cuñado, el deceso fue el 30 de mayo, 1 de junio. Y a raíz de ahí, pues nosotros con fiebre. Otra cosa que recuerdo ya, para terminar, nosotros teníamos que reconocer el cuerpo del hermano Esteban en la morgue, ¿no? De la clínica 72. Veo que había un espacio de 2 metros, hermano Sergio, y querían que mi esposa, como fue la que firmó, que ella tenía que entrar, pero Rosy estaba bien grave de fiebre. Yo tenía fiebre, pero no tanta como ella, y estaba haciendo una tarde, un aire frío, espantoso. Yo tenía que entrar. Yo recuerdo que recorrí kilómetros, hermanos, y más o menos dicen que fueron como 6 metros recorriendo gavetas para reconocer el cuerpo. Yo fui el que entré, le digo a mi esposa, no, yo creo que mis hijos te necesitan, yo necesito que tú estés bien. Yo, si me lo permiten, nada más quería, la condición era que entraran, hermano, que entraran un familiar que fuera directo de la persona. Pues yo entré y lo reconocí con no toques nada, entren y salgan, y ellos sí con su vestimenta, hermano Sergio y yo. O sea, me dejaron entrar, si me hubieran dicho para prevenirme, ¿no? Y los de poner, pues ellos sí estaban vestidos, yo entré, los reconocí, sacaron el cuerpo. Es un testimonio de poder, yo creo. Decían ellos, los de la funeraria, eran 4 hermanas Rocío y no podían cargar el cuerpo del hermano Esteban. Me llena de gozo decirlo, porque lo mencionaron a gran voz, man. Decían, pesan mucho. Está bien pesado esta persona, le digo. Yo les dije de manera así fuerte, ¿no? Le digo, no saben lo que pesaba este hombre. Salimos con vida, mi esposa y yo con fiebre, salimos bien. Estaba reconociendo el cuerpo y haciendo una tarde fría, con una fiebre de temperatura alta de 48, y aquí estamos. Es un testimonio de vida, para la gloria de Dios. Muchas gracias por la oportunidad. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Él tiene su premio ahorita, nuestro hermano Esteban. Ciertamente él está en el lugar correcto y está siendo apapachado por toda su labor y trabajo aquí. Así que Dios lo bendiga donde él esté. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Padre, por el momento que tú nos permites para predicar tu palabra, anunciar el Evangelio, y que podamos aprender cada vez más este libro tan hermoso, tan maravilloso que pones a nuestro alcance, y que ciertamente nos da vida, nos da salud y nos lleva a una vida eterna también. Nos acerca cada día más hacia ti, nos lleva a ti y nos motiva a seguir siendo fieles a ti. Así que bendito Dios, a ti la gloria por siempre. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Se acuerda que estábamos estudiando el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 1? Y se acordará también que estábamos viendo la importancia que tiene la palabra de Dios, los códigos secretos que hay en la palabra, que podemos encontrar figuras, símbolos que representan algo. A lo mejor en el momento estamos viendo, como veíamos hace 8 días, empezábamos a hablar de la serpiente, y podemos darnos cuenta que Dios utilizó a una serpiente para usarlo como símbolo, pero la realidad era enseñarnos a través de quién estaba detrás de esa serpiente. Y detrás de esa serpiente pudimos ver y aprender que estaba nada menos y nadie más que Satanás.
Posteriormente veíamos que este mismo Satanás aparece a lo largo de toda la historia con diferentes nombres: el diablo, la serpiente antigua, el dragón y muchos otros nombres más que son símbolos que son utilizados para enseñarnos algo específico en la palabra de Dios. Veíamos ahí, acompáñenme al libro de Génesis capítulo 1 verso 1, y veíamos cómo el Génesis nos enseña en el hebreo el Bereshit bara Elohim et hasamayim be'et ha'eretz, que eran 7 palabras donde está escondido todo lo que es la palabra de Dios, de principio a fin, lo que significa, lo que es, 7 palabras, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas, y cómo Dios en tan solo el Génesis 1, capítulo 1:1 nos enseña todo lo que es la palabra de Dios, toda la integridad de Dios ahí, en ese tan solo 7 palabras en el hebreo y en un verso únicamente. Ahorita vamos a poder ver también cómo efectivamente el Génesis 1, Dios dice: en el principio creó. La palabra creó del hebreo bara, que significa creación. Dios, los cielos y la tierra. Y podemos ver en el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sí, efectivamente, entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis capítulo 1 hay una separación de miles de años. ¿Por qué? Porque ¿cómo me explica usted, hermano, que en el primer verso de Génesis Dios dice que creó los cielos y la tierra? Imagínese los cielos y la tierra creados, recién creados, formados, pero entonces el verso 2 dice que la tierra ya estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que aconteció en ese ínter entre el verso 1 y el verso 2? Algo tuvo que haber acontecido, porque Dios creó algo ordenado, hizo algo en orden, y cómo es que en el verso 2 ya todo está en desorden, ya es un caos. ¿Cómo es que ya todo está en tinieblas? ¿Qué sucedió? 1000 años hay aproximadamente, o miles de años entre estos dos versos. ¿Qué sucedió? Fue cuando el complot de Satanás en el cielo, la rebelión de Satanás en contra de Dios y su caída a este mundo. Ahora, un dato muy importante que yo se lo quiero dar es cuando usted se va a acordar de la mujer samaritana, a manera de símbolo. Cuando nosotros leemos ese pasaje de la mujer samaritana, usted se acordará que veíamos cómo Jerusalén representa y el Getsemaní pueden ser el huerto del Edén, geográficamente donde estuvo el huerto del Edén. Recordará usted que el Edén geográficamente abarcaba aproximadamente la mitad de la tierra. Era un jardín grande, pero solamente un huerto que fue creado específicamente donde iba a estar Adán y donde iba a estar Eva. Era un huerto, no era todo el Edén, era un huerto, y ese huerto se cree geográficamente y por la palabra de Dios que nos enseña que estaba geográficamente ubicado en el huerto de Getsemaní. Cuando veíamos que en este lugar, Getsemaní o el huerto del Edén, tuvo lugar muchos acontecimientos que fueron muy importantes y que siguen siendo importantes hasta el día de hoy. Hay un dato muy importante que yo quiero decirle: la mujer samaritana. En el tiempo de la mujer samaritana, si usted lee el pasaje completo, usted va a encontrar que Jesús llegó con sus discípulos a aquel lugar. Él tenía ganas de tomar agua, pero él llegó a una hora específica. ¿Sabía usted que cuando Jesús llegó y sus discípulos dijeron vamos a ir a conseguir comida, Dios ya tenía un tiempo específico para encontrarse con esta mujer? Jesús ya sabía que iba a llegar la mujer samaritana y que había tenido 5 maridos y que con el que estaba no era su marido. Jesús ya lo sabía.
Jesús llegó aproximadamente, dice la palabra de Dios, a las 12 del día. A las 12 del día salían las mujeres que no eran doncellas. Llegaban al pozo para llevar agua a sus casas. Las doncellas salían a las 9 de la mañana y Jesús ya sabía que se iba a encontrar con esta mujer samaritana, por eso llegó a las 12, porque él sabía que ella venía a las 12. ¿Por qué te digo esto, hermano? Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, tú debes de venir con una actitud de pedirle a Dios que nos muestre esos grandes secretos que tiene su palabra. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, a lo mejor por leerla, la palabra de Dios nunca se va a abrir a nosotros. Pero cuando tú tienes la actitud de conocer a Dios, porque este es Dios, a Dios es a quien se le va a conocer leyendo la palabra, estudiándola. Cuando venimos con esa actitud de querer conocerlo, entonces Dios dice que si nosotros le abrimos la puerta, Apocalipsis 3:21, Él va a entrar a nosotros, va a comer con nosotros y estará con nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta cuando Él venga y la toque. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si la palabra de Dios está a tu alcance y tú estás dispuesto a estudiarla, entonces que tu actitud sea de conocer esos misterios, eso escondido, esos códigos escondidos que tiene su palabra para que te sean revelados a ti. La mujer samaritana nunca pensó que se iba a encontrar con Jesús, y el día que conoce a Jesús, va y le cuenta a los de su pueblo que había conocido a un profeta que le había dicho todas las cosas que habían sucedido en su vida. Muchos creyeron a Jesús y muchos siguieron a Jesús. Pero a mí lo que me gusta de toda esta historia es esto. Jesús sabe la hora exacta y el momento exacto que va a llegar a tu vida. Tú nunca vas a ir tras Jesús. Jesús es el que va a poner todas las cosas y va a poner el lugar para que tú te encuentres con Él, pero es porque Él te va a ir a traer a ti, no porque tú has decidido buscarlo. Él va a poner todo para que tú vengas a Él. No lo dejes ir, no desaproveches esa oportunidad. Y así como Él ha ido por nosotros y nos ha traído, ahora pidámosle que también nos revele su palabra, que nos deje ver esos secretos que hay escondidos, que nos deje ver cuando leemos, y que si estamos leyendo la palabra de Dios nos podamos maravillar, porque vamos a estar estudiando y vamos a decir, ¿a poco dice esto la palabra de Dios? ¿En serio? No lo había visto. ¿Cómo es que esto está aquí? Ese es el entusiasmo, esa es la manera en cómo Dios haga que tus momentos de estudio sean excelentes, que sean llenadores, que saturen tu alma, que la alimenten, que la llenen de vida, no solamente de un conocimiento y de una sabiduría, sino de vida, hermano. Ahora, nosotros sabemos, si tú y yo nos ponemos a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el libro de Ezequiel, no lo busques, te lo voy a decir. En el libro de Ezequiel la palabra de Dios nos enseña que el momento cuando Satanás se rebela contra Dios. Pero hay un dato muy importante que también vimos, te lo estoy diciendo a manera de resumen lo que hemos estudiado para lo que vamos a ver a continuación. Y podemos ver en Ezequiel capítulo 28 cómo Satanás es desechado, pero en la ilustración o en la simbología o en la metáfora que Dios usa en Ezequiel capítulo 28, está hablando de un rey. Y cuando habla de un rey, no está hablando de un rey porque haya existido un rey, sino que está hablando de Satanás dirigiéndose a él como un rey, como un príncipe, mas no porque haya existido tal rey. Y dice que él fue creado en hermosura y que de piedras preciosas fueron hechos sus vestidos. Cuando la palabra de Dios dice que sus vestidos fueron hechos de piedras preciosas, si tú y yo ahí en Ezequiel nos ponemos a contar el número de las piedras que enumera la palabra de Dios, está hablando de 10 piedras preciosas. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando iban a entrar al lugar santísimo, en sus vestimentas ellos portaban un pectoral que tenía 12 piedras preciosas, entre las cuales estaban las 10 que tenía Satanás, pero ellos tenían 2 más. ¿Y tú sabes por qué? Las piedras tienen un significado
pero también nos dejan ver que Satanás ejercía un sacerdocio en el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles a los que estaba a cargo. Pero Satanás no tenía las 12 que ahora el sacerdote tenía, el que representaba o el que entraba al lugar santísimo para encontrarse con Dios. Él portaba 12, Satanás tenía solo 10. Y vamos a poder ver también cómo un dato también que es muy importante que estuvimos viendo, cuando la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 verso 15 nos habla de la simiente de Satanás, que iba a estar en enemistad con la simiente de la mujer. Y cuando descubrimos, por ejemplo, el significado de la palabra simiente en el hebreo, que nos lleva a ver que era una semilla esperma, ahí es donde la teología, los hombres, los exégetas chocan, porque dicen, ¿a poco Satanás puede reproducirse? ¿Usted qué cree? ¿Que no? La Biblia dice que un día Jesús le dijo a unos hombres que llegaron y le dijeron: oye, Señor, mi hermano tuvo a su mujer y se murió, y luego mi otro hermano tomó el lugar de mi hermano para hacer descendencia, y también mi hermano se murió no dejando descendencia, y así pasó otro hermano, y total que 5 tuvimos a la misma mujer y no tuvimos descendencia. ¿De quién de todos será ella esposa en el reino de los cielos? Y Jesús les dijo: erráis, porque allá seréis como los ángeles. Un ángel no se puede reproducir, exacto, perfecto, pero Satanás no era un ángel. Satanás era un querubín protector. Y cuando el libro de Job nos enseña en el capítulo 1 que vinieron delante de Dios los hijos de Dios, nos está hablando, dice, entre los cuales venía Satanás, nos está enseñando que querubines, o una categoría de ángel, de creaciones de Dios que eran querubines, estaban ahí, que fueron los que en Génesis capítulo 6 también vieron a las mujeres de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y entonces, ¿cómo nacieron los gigantes? ¿Cómo es que en el Génesis 1:15 Dios nos estaba anticipando que la simiente de Satanás iba a estar en contra de la simiente de la mujer? Un ángel no se puede reproducir, pero entonces un querubín puede. Porque fueron los que vinieron y se metieron con las mujeres humanas y alteraron la genética humana, creando gigantes. ¿Ya ven que sí? Y entre los querubines y entre los ángeles están los serafines. Aleluya, gloria a Dios. Pero esta es otra predicación, así que no se la pierda el próximo domingo. No vaya a faltar. Ahí mismo en Génesis capítulo 1, yo quiero decirle, querido hermano, que los ángeles fueron creados antes de nosotros, eso ya lo vimos. Cuando el Génesis 1:1 nos está hablando de la creación, también nos está hablando de la creación de todos los ángeles, los querubines y los serafines. Y tenemos citas que nos respaldan esto, como es el capítulo 38 de Job, Proverbios capítulo 8, Salmo 104 y Hebreos capítulo 1. Eso ya le toca a usted buscarlo y investigarlo. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Acompáñeme a la primera carta. No, a Colosenses. Vamos a Colosenses primero. Y yo quiero enseñarle cómo un Dios tan grande, poderoso como el que tenemos, desde un inicio, cuando en su pensamiento estuvimos, cómo Él ya había pensado en la redención. Él estaba apenas creando a los ángeles, pero en su corazón Él ya había pensado en la redención. ¿Y sabe por qué? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuestro Señor Jesús, cuando creó a los ángeles, ya estaba en su corazón el crear a los hombres, pero Dios ya sabía que los ángeles le iban a fallar.
Y cuando él sabía que estos ángeles iban a fallar, en el corazón de Dios ya estaba la redención. Ella estaba pensando en cómo redimirnos, ella estaba pensando incluso en la cruz. Un Dios tan grande que todavía no formaba al hombre, pero que ya estaba pensando en una rebeldía de los ángeles que iba a haber en su contra y que posteriormente iban a atacar a la cosa más preciosa que Dios iba a crear, que era a sus hombres que iba a crear y ponerlos en el jardín del Edén. Acompáñame ahí en Génesis capítulo 1, ahora sí, el verso 11. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en este verso. Antes de entrar, yo quiero decirle otra cosa. Los ángeles, estoy hablando de ángeles, ya no de querubines ni serafines, estoy hablando de ángeles. Los ángeles hoy en día son más fuertes que nosotros y son poderosos y son usados en sabiduría. Pero ¿sabía usted que un día nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Que un día Dios nos va a poner en un nivel más alto que los ángeles para que podamos hacer aún más cosas que lo que hacían los ángeles. Los ángeles hoy en día tienen acceso a las 4 dimensiones en las que estamos. Ellos pueden estar en el primero, segundo, tercer cielo, o pueden estar en la dimensión en la que estamos nosotros. Podemos ver ejemplos como el profeta Daniel, del libro de Daniel, como un ángel mensajero vino y le anunció la respuesta a sus oraciones. Podemos ver a María, el ángel Gabriel, que vino y le dio un anuncio de parte de Dios. Y así, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña cómo los ángeles siempre han sido utilizados para ser mensajeros. Dios nos enseña en el Génesis capítulo 18 que un día nosotros seremos usados mayormente en lo que a ellos se les ha utilizado para que trabajemos. Cuando usted y yo estamos en esta tierra y estamos atravesando todo tipo de angustias, aflicciones y problemas, su intención de Dios para el hombre ha sido que el hombre madure en este mundo, sus 5 sentidos, sus pensamientos, todo lo que es como hombre, madure con una sola intención, de que un día el hombre pueda gobernar con Cristo en el milenio. Ay, hermano, ¿usted de cuál anda fumando? ¿De dónde sacó eso? El último verso del libro de Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin, ese gobernará conmigo. Y cuando Dios dice que gobernaremos con Él, está hablando de 1000 años aquí en la tierra. Cielos nuevos, una tierra nueva, donde entonces dice vi tronos y muchos sentados en ellos para gobernar. ¿Pero quiénes? Nosotros, hermano. Si usted no tiene problemas en su día a día, preocúpese, porque entonces sus 5 sentidos, sus habilidades, lo que usted como persona, como hombre o mujer, no está siendo capacitado para un día poder gobernar. No se queje. Si le va mal, o le llueve, o le relampaguea, o lo apedrean, no se queje, al contrario, gócese. Porque si usted está siendo afligido, entonces es buena señal. Usted está siendo preparado para gobernar. Pero Dios no necesita a una persona que no está completamente capacitado para gobernar. Es necesario que enfrente aflicciones, que enfrente problemas, que brinque bardas, que supere todo lo que pueda venir a su vida, para que entonces pueda tener, dice la palabra de Dios, la estatura del varón perfecto, listo para poder ser parte de esta capacitación. Ahora sí, Génesis capítulo 1, verso 11. Y la palabra de Dios nos lleva y nos comienza a enseñar algo muy especial que Dios quiere que hoy se lleve en su corazón. Dice Génesis en el verso 11: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que sea semilla, árbol de fruto que dé fruto, ¿según qué? A ver, ahí espérese y vamos a leer otra vez. Después dijo Dios, produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé semilla. Diga, semilla. Ya tenemos semilla. Luego dice, árbol de fruto que dé fruto según su género. Tenemos una semilla y tenemos un género. Después dice que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Fíjese bien, esto está excelente. En el siglo XX y siglo XXI, aproximadamente en el 1954, bueno, en 1860 hubo un monje dominico llamado Gregorio Mendel, que se dedicó a experimentar con chícharos, y él se encontró que los chícharos compartían colores y características con los chícharos, que eran iguales. Cuando él fue con otros científicos para que lo que él había descubierto fuera presentado y aprobado, lo rechazaron. Le dijeron, este está loco, y no le aceptaron lo que él había encontrado en estos chícharos. Ahorita le voy a decir qué encontró. Pero ya en 1954 aproximadamente hubo dos doctores científicos llamados uno Watson y el otro Crick, que ellos descubren el ácido succinylnucleico, que es el ADN. ¿Qué es esto? Estos hombres investigaron y encontraron lo que Dios en el Génesis capítulo 1 verso 11 nos estaba diciendo que iba a existir hoy en nuestros días. ¿Qué iba a existir? Dice Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Fíjese, cuando Dios da esta ordenanza, Él estaba dando y diciendo que todo tipo de semilla que iba a existir era un código cerrado. Y cuando digo código cerrado, es porque nadie podía alterar ese código en esa semilla. Dios en cada semilla puso características, colores, sabores, aromas, de acuerdo a la semilla de lo que iba a ser. Y a cada árbol le dio un género, para que entonces el árbol de manzanas diera manzanas, los higos, las naranjas, las nueces. Y entonces yo quiero decirle a usted, querido hermano, que voltee atrás aproximadamente 4,000 años, que fue cuando inició la creación, y quiero que me diga cuándo ha visto usted que la ordenanza de Dios en el Génesis 1, verso 11, se haya roto, se haya alterado, o que ese software, porque es como un software escondido en cada semilla, que da la indicación de cómo debe de crecer la hierba, los árboles y todo lo que posea un fruto o una semilla. ¿Cuándo usted ha visto que el árbol de naranjas de mangos? ¿O cuándo ha visto usted que en lugar de que haya papayas, hay melones? ¿Cuándo usted ha visto eso? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que a lo largo de la historia, atrás del plan de Satanás han existido hombres que han querido romper, alterar, incluso hacer quedar mal a Dios, diciendo que sí se puede alterar esa genética. ¿Cómo es esto? Fácil. Hasta el día de hoy, en las universidades se sigue enseñando que la evolución existe. O sea, que usted y yo venimos del chango. Yo no sé usted.
Pero él dice, ¿no? ¿Me quieres venir a decir a mí, querido Job, cómo debo hacer las cosas? ¿O me vienes a decir que yo me equivoqué en esto? ¿Me quieres enseñar a mi hijo? Y cuando llega al verso 22, Dios le dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Si usted y yo leemos esto, nos quedamos igual, ¿sí o no? Pero si le decimos: Señor, enséñanos qué nos estás diciendo de esto, revélanos, Padre, queremos conocer, y entonces oras y lees y profundizas, pasas tiempo con Dios, y entonces Dios te dice: ¿qué es eso? Eso te toca a ti, pero ahorita yo te lo voy a decir. Ya te dije cómo le hagas cuando quieras conocer algo que no entiendas. Entonces el 22 dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Ojo, dígame lugares que tienen nieve. Los polos. Hay nieve, pero dice que ahí hay tesoros. ¿De qué tesoros nos está hablando? No piense que es oro, plata y no. Le voy a decir, esos tesoros, ¿qué hace el hielo o qué mantiene el hielo como desactivado? Virus, microorganismos congelados que no se pueden activar. Ahora, póngame mucha atención. Los polos se están derritiendo. Si los polos se derriten y los tesoros escondidos en la nieve ya no son enfriados, ¿qué va a pasar? Se van a activar. Mateo capítulo 24, verso 8, que es el tiempo cronológico que estamos viviendo, habla: y habrá pestes. Ese es el tiempo hoy. Mateo 24, verso 8, pestes. Los polos se están derritiendo, los microorganismos se van a activar y las pestes que hay no es nada a lo que viene. Pero dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Hermano, si Dios viene en el rapto y nos lleva y se descongelan los polos, las pestes que vienen son para aquellos que se quedan. Así que, hermano, póngase bien con Dios, disfrute el estar alabando a Dios, sirviendo a Dios, gócese en Dios, ame a su hermano, al que tiene enfrente al lado, a su vecino, aunque le caiga bien gordo, pero ame. Porque esto se está cumpliendo. Y así como hemos visto todo esto escondido en la palabra de Dios, hay muchísimo más. Nosotros solamente vimos escasos 5 versículos. Y si nos ponemos a ver cuántos versículos hay aquí, ¿se dan cuenta la información que Dios tiene para nosotros? ¿Se dan cuenta que no estamos desprotegidos? ¿Que más bien somos flojos para estudiar y no queremos hacerlo? Dígale a Dios: Señor, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí voy a estudiar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Señor, gracias porque en verdad que tú nos amas tanto que a través de la palabra nos enseñas todo lo que vas a hacer en este mundo, pero también nos enseñas cómo nos vas a guardar y reservar a nosotros, a los que te amamos, de un caos total, el cual está preparado para muchos, mas no para nosotros. Te damos gracias, bendito Dios. No permitas que este conocimiento se vaya de nuestras vidas, sino más bien que podamos retenerlo, podamos seguir aprendiendo y déjanos darte la gloria todos los días, así como hoy. Y bendito Señor, por Jesucristo te lo pedimos. Bendito Dios, aquí está tu iglesia. Pedimos para que tú tomes control de todo lo que ellos son, sus trabajos, sus casas, de todo, Señor. Que tú sigas teniendo ese cuidado con cada uno de ellos. Y bendito Padre, gracias.
Gracias por habernos llamado y por permitirnos estar aquí, listos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús, por favor. Si usted va a participar de la cena, hermano, le invito a que pase por sus elementos, por favor. Para que pase y tome su vino, su pan. Pase. Acuérdese que dice la palabra de Dios que esto es un testimonio que damos cuando participamos de Él y que estamos diciendo y dando a conocer la gran importancia que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Si usted a lo mejor ahorita en su corazón dice, pero hermana, pues yo pequé, todos pecamos, todos somos pecadores. Pero la palabra de Dios nos enseña que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Así que en lo que están pasando los hermanos, usted y yo, todos juntos, vamos a hacer una oración y vamos a decir: Señor Jesús, te pedimos perdón por las fallas, por los errores, y queremos pedirte que nos limpies de todo mal. Queremos que esta participación en la cena del Señor sea una participación que te agrade, que te honre, que te dé la gloria y que podamos seguir siendo tus testigos, tus fieles amigos y tus fieles servidores. Bendito Dios, toma el control de nuestras vidas y que sea para la honra y gloria de tu nombre. Si usted cree que al pedirle perdón a Dios Él se lo da, entonces usted está listo para que continuemos con esto. Dice la palabra de Dios que un día Jesús y el apóstol Pablo dicen: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando usted coma el pan, no solamente lo coma, piensa el momento en cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue golpeado y maltratado por causa de nuestros pecados. Coma su pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando tome su copa, recuerde que la sangre más preciosa que ha existido en el mundo fue derramada para perdón de tus pecados, de mis pecados, y la gloria sea a Dios. Tome su copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome su lugar y tome un sobre, hermanos. Vamos a participar. Quien necesite un sobre, levante su mano. Bendito sea el Señor. Y no se le olvide a todas las hermanas que los martes nuestras hermanas en Victoria se están reuniendo aquí a las 9 de la mañana y todas están invitadas para convivir, para hablar de la palabra, para que puedan aprender y conocer más, pero puras hermanas, puras mujeres, todas están invitadas y no se lo pierdan, porque esto se está poniendo bueno. No se vayan sin la bendición sacerdotal, hermano. Es importante que si estamos aquí, usted se vaya con la bendición sacerdotal. No se salga y se vaya. La palabra de Dios enseña que cuando usted sale por ahí y no va con esa protección de Dios, el diablo le va a robar todo lo que obtuvo aquí. Y si Dios aquí le dio una bendición específica a su vida, ahí el diablo ya lo está esperando para quitársela.
no se vaya sin que el sacerdote haya orado para que usted quede despedido. Oramos para el término y después usted puede pasar a dejar su sobre. Bendito Dios, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Sabemos que tú eres el que multiplicas el pan, el trabajo y toda necesidad en el hogar. Así que nuestros graneros, Señor, siempre estén llenos, así como el lagar que siempre está rebosando de mosto. Pedimos, bendito Dios, por Casa de Alabanza, por cada uno de mis hermanos, para que no les falte ni tengan necesidad, sino que tú puedas suplir, bendito Dios, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Poderoso eres en nuestras vidas para hacerlo, y a ti te damos la gloria. Bendíceles de acuerdo a la intención del corazón de cada quien, bendito Padre, tú que lo sabes todo y lo conoces todo. En el nombre de Jesucristo, amén. Puede pasar en orden, hermanos. Y un día Dios le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así los bendecirás, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga y que tengan bonita semana. Hay una invitación también por si alguien quiere apoyar en una manera específica con talento. Se puede usted acercar con nuestra hermana Guille. Ella le dará las instrucciones y lo que se debe de hacer. Dios les bendiga, hermanos. Que hay una evolución. Hombres que se han empeñado en buscar un eslabón perdido por años y que siguen buscando que hay un eslabón perdido, que hay un acontecimiento científico que existe que puede demostrar lo contrario a la palabra de Dios, que puede decir que sí, el hombre viene de una especie que fue evolucionando. ¿Pero qué cree? Hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia de que la evolución sea cierta. Pero se sigue enseñando. Y si usted le dice a los niños de dónde vienen, muchos creen que vienen del chango. La palabra de Dios dice: varón y hembra los creó. Ahora, cuando Dios comenzó la creación, hubo muchos acontecimientos muy importantes que usted y yo no conocemos, entre los cuales, cuando Dios comenzó, y cuando dice aquí en Génesis que después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Dios creó, llegó un momento en la creación donde Dios creó las cosas maduras. Por ejemplo,
cuando creó al hombre no lo hizo bebé, lo creó maduro. Cuando hizo a la gallina, la hizo madura. O cuando le dicen a usted, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Dios creó al animal maduro y después ya tuvo sus huevos y sus pollitos. Pero nunca pudo haber sido el huevo, porque el Génesis nos enseña que Dios creó a los animales ya maduros, para que entonces comenzara una reproducción, no una evolución. Dios había determinado que en cada animal existiera un código genético llamado ADN escondido para que por siempre se respetara lo que Dios había establecido con las características establecidas, para que el perro fuera perro, para que el gato fuera gato, y así toda la creación de Dios. ¿O se ha encontrado usted que el gato pueda dar perros, o elefantes, o jirafas? El código escondido detrás de todos ellos siempre ha estado ahí, fiel. Porque el que lo habló y lo dijo es fiel. ¿Por qué le digo esto, hermano? Mire, cuando el ADN se empieza a investigar, nos damos cuenta que es una forma de información e inteligencia que existe en nuestras células. Nosotros, a mí me da un poquito de tristeza cuando veo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que una vez me estaba platicando y él me decía, es que ¿sabes qué? Yo creo que Dios conmigo sí se equivocó, porque yo nací hombre pero me siento mujer. Y lo aprecio mucho a este amigo, pero me da tristeza porque yo le he explicado, le he hablado de Dios, le he hablado de la palabra. Y ese tipo de situaciones son las que a mí me llevan luego a escoger este tipo de temas para poder explicar todo esto y para comprender lo que está pasando. Mire, cuando Dios hizo al hombre poniendo en su cuerpo células que contenían una información genética con sus características específicas de cómo iba a ser el hombre. Tanto así que Dios pone en el hombre 23 cromosomas Y que determinan cómo va a ser el hombre. Cuando Dios hace a la mujer, en la mujer pone 23 cromosomas XX. El cromosoma del hombre es Y y la mujer es XX. ¿Cómo es posible, o cómo puede ser posible que los hombres puedan sentirse que están en un cuerpo que no les corresponde? Un día Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que morirás si pruebas de ese fruto. ¿A quién atacó la serpiente? A la mujer, y la hizo caer. Yo me preguntaba, ¿por qué no atacó a Adán? ¿Por qué no fue exclusivamente con Adán? ¿Por qué fue y atacó a la mujer? ¿Se acuerda que Génesis 1:15 dice que la simiente de la serpiente iba a estar en enemistad con la semilla de la mujer? ¿Qué quiere decir esto? La semilla de la mujer hasta el día de hoy va a ser la descendencia hasta llegar a Jesús. Y de Jesús hasta todos aquellos que crean en Jesús, a todos los salvos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la simiente de Satanás? El primero fue Caín. ¿Por qué Caín? Porque si usted y yo buscamos en la genealogía, ¿usted por qué cree que la Biblia nos da genealogías? Nada más para que usted sepa quiénes fueron sus familiares, sus antepasados. No, hermano, nosotros tenemos que ser tan inteligentes que hasta en las genealogías Dios nos enseña mucho. Si usted y yo nos ponemos a buscar en la genealogía de Jesús, a Caín, ¿qué cree? No aparece.
¿Y por qué no aparece? Porque él fue creado con un propósito. ¿Cuál? Ahí está lo que hizo Caín. Y cuando Dios reprende a Caín, Caín todavía le dice a Dios: ¿ah, sí? ¿Me vas a desechar de tu presencia? Pues yo me voy a esconder de ti. Y no me importa que yo sea errante en la vida. Y es más, dice Caín, cualquiera que me vea, que me mate. Y Dios le dijo: no, chiquito, no va a ser lo que usted diga. Cualquiera que vea a Caín y lo matare 7 veces será castigado. O sea, Dios le estaba diciendo: yo no voy a dejar que te maten, malvado. Tú vas a vivir para pagar lo que has hecho. Porque Dios sabía que era una simiente de Satanás. ¿Han existido más simientes de Satanás? Sí. Le voy a dar otro ejemplo. Ahí está Judas. Jesús dijo: Padre, a todos los que tú me diste, de todos ellos ninguno perdí, excepto el hijo de perdición. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan que cuando estaban en la cena, en la última cena, celebrando la Pascua, Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y dice que Judas estaba distraído y dijo: el que moja el pan conmigo en la copa, ese es. Y como estaba distraído, no se dio cuenta, mojó el pan, se lo comió, y dice la palabra de Dios: y cuando comió el bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque ya tenía un plan perfecto para él. ¿Quién tiene un plan perfecto para usted? Pues que sea Dios, hermanos, y que no vaya a ser el otro. Sea instrumento de Dios, mas no sea instrumento del otro. Este amigo me decía: es que yo así me siento. Le dije: no te dejes engañar, porque lo que Satanás está haciendo en tu vida es lo que está haciendo o lo que hizo a Eva. La quiere engañar para que tú no poseas la vida, para que tú pierdas el regalo de Dios en esta vida y en la eternidad. Y me decía: pero es que ¿cómo? Dice: yo me siento mujer. Entonces yo le explicaba y le decía: mira, los hombres poseemos los cromosomas Y, que cuando estamos en intimidad, el cromosoma Y se junta con los cromosomas XX de la mujer, y entonces juntos crean a un bebé que en las características Y, juntamente con las de la mujer, van a crear ese bebé perfecto. En nuestras células, que tenemos aproximadamente, aquí tengo el dato, todas nuestras células son 2.300 diferencias que existen entre un hombre y una mujer en sus células. Satanás ha hecho creer que esas 2.300 diferencias el hombre puede obtenerlas a través de muchas cosas. ¿Cómo es esto? Él hasta el día de hoy ha logrado cambiar su cuerpo, operarse, ha logrado incluso la operación de sus genitales, pero ha llegado momentos donde él me dice: no estoy feliz. Y yo le digo: es que no puedes ser feliz. Tú no puedes alterar una semilla que ya está establecida por Dios, una semilla con características que Dios ya sembró en tu vida. Nuestras células, que son, aquí tengo el dato, ahorita se lo doy, muchísimas células que tenemos, y en todas esas células están esas características de las que yo te estoy hablando. No podemos como hombres alterarlo. Está comprobado hoy en día que el 64% de las personas que cambian o que pretenden cambiar o no aceptan el que son hombres y quieren cambiar esa personalidad, es algo, no solamente es una identidad robada por el diablo, sino que el 64% recurren al suicidio. Cuando ven que no han conseguido ser felices, que no han podido lograr su cometido de creer que sí son, que su personalidad no es la de un hombre.
Entonces es triste porque yo le digo, mira, Satanás lo que está haciendo es engañar tu mente. Te está convenciendo, porque uno de sus objetivos de Satanás, él comienza a destruir el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo, hermanos? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y Satanás empieza a atacar el cuerpo. Lo que hizo en Eva fue lo mismo, la engañó y después que fue a destruir el cuerpo, porque ellos fueron desechados de la presencia de Dios, pero el cuerpo ya estaba contaminado. ¿Qué seguía? Hay que contaminar el alma. Después de que Satanás contamina el cuerpo, va a buscar contaminar el alma. ¿Cómo? ¿Sabes por qué el alma? Porque en el alma está la salvación. Si Satanás logra destruir el cuerpo y después el alma, ¿qué crees? Por eso las personas recurren al suicidio, porque caen en un estado de depresión donde ni su cuerpo les da la satisfacción de lo que han logrado obtener, ni en su alma encuentran la paz de sentirse felices con lo que han logrado, porque hay algo en ellos, en una célula, en millones de células en su cuerpo que le están diciendo: es que tú no eres esto. Es increíble ver que sí, muchos llegan a creerlo. Tenemos, le digo, un 64% que registran de hombres que caen en depresión, se suicidan. Y yo quiero decirle algo, hermano. Cuando la palabra de Dios, en tan solo un verso, que es este verso 11, nos está enseñando toda esta grandeza científica, lleno de genética, y que en la genética está escondido todos estos grandes secretos con características que me determinan como hombre, como mujer, como un fruto, como una semilla, como un animal, como un ave, como un pez. Todo absolutamente tiene ADN. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros somos luz, pero no somos una luz cualquiera. Somos la luz de Jesús. Y nosotros estamos para alumbrar. ¿Cuántos han leído a Sócrates? Y Sócrates decía verdades. Buda también decía verdades. Platón decía verdades. Confucio decía verdades, pero no tenían la verdad. Nosotros tenemos la verdad absoluta. Nosotros no predicamos una, ni dos, ni tres verdades. Nosotros predicamos la verdad completa, cerrada, sellada y absoluta de Dios. Poseedores de verdad. Por eso es importante. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si a tu vida si a la vida de todos llega una persona con este problema? ¿Qué le hubieras dicho? ¿Cómo le hubieras explicado? ¿Te das cuenta que tenemos que estar preparados? Y no solamente para ese tema. Tenemos que estar listos para saberle responder al que venga con un corazón roto, con un corazón confundido, con un corazón que tenga hambre y sed de justicia, con un corazón que necesite y que esté buscando la paz, con un corazón confundido porque a lo mejor a su vida está llena de problemas y está llena y saturada de conflictos y de cosas incluso aterradoras en un pasado o violaciones, qué sé yo. Tenemos que estar listos, hermano. Cuando decimos nosotros, busquen la palabra, escudriñenla, encuentre esas verdades escondidas de parte de Dios. Me refiero a esto, hermano, a que nuestra preparación con Dios sea en una manera de que seamos poseedores de verdades absolutas, no para ir a pelear, no para ir a contender con personas. Que si una filosofía se levanta en contra, entonces debemos ser apologistas y defender la fe. Pero que sea para enseñar, para que todo el mundo sepa que Dios es un Dios
no solamente de orden, que aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar también situaciones y enseñanzas de ciencia y de genética que Dios nos va a enseñar. Ahora, mira, este capítulo 1 de Génesis está lleno de tantas cosas, tantas verdades. Tan solo mira, ¿tú sabías que hoy en día existen árboles que fueron del tiempo de Noé y todavía existen? Árboles que pueden tener 4,000, 5,000 años todavía existen. ¿Cómo es que podemos saber eso? Acuérdate que los científicos utilizan la prueba del carbono 14, el potasio argón y la reactividad para saber y conocer la antigüedad de las cosas. Y cuando a estos árboles se les hace esas pruebas, se pueden dar cuenta que son del tiempo de Noé. Hay dos, los árboles secoyas, y hay otro que son pinos riusulco, que están en California. Y tan solo los secoyas son árboles que de diámetro pueden tener entre 12 y 14 metros, o sea, de anchos. Y árboles que datan del tiempo de Noé, que soportaron un diluvio. ¿Y por qué Dios los dejó ahí? Para que entonces exista y haya una evidencia de que Dios es verdadero. Han venido hombres que me han dicho, con una Biblia y con un libro, hablándome de un pueblo geográficamente que nunca ha existido. Y te voy a decir de quién, porque si no, pues no me vas a entender. El Mormón usa un libro que se llama el Libro del Mormón. Pero en ese Libro del Mormón ellos hablan incluso de que Jesús estuvo en el continente americano. Falso. Pero en ese libro dice que habla de ciudades, continentes, pueblos, monedas, nombres de ciudades, nombres de reyes, que en la palabra de Dios no están. Y un día yo le dije a uno, a ver, si yo te hablo de Jerusalén, te hablo de Jerusalén en la palabra, pero geográficamente te demuestro que Jerusalén existe. Si yo te hablo de la palabra de Dios, donde me está hablando de un dracma, que es una moneda, y yo te compruebo que el dracma existió, compruébame con tu libro del Mormón que esas ciudades, que esos pueblos, que todo lo que ahí dice existió geográficamente, culturalmente. ¿Y sabes qué? No hay evidencia. ¡Engaño! Engaño que quiere alterar la semilla que Dios ya puso en el mundo, una semilla que ya sembró en el hombre, pero que Satanás siempre va a estar buscando alterarla, romper lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué quiere romper lo que Dios ha hecho? Porque Génesis 1:15 dice que la simiente del diablo va a estar en enemistad con los hijos de Dios, los verdaderos y auténticos hijos de Dios. Por eso tú y yo tenemos pleitos, tenemos aflicciones, nos persiguen, nos apedrean, nos insultan, y tienes que aguantar, porque eso te hace ver a ti que eres un hijo de Dios y que estás siendo capacitado para ser un gobernador en un futuro. Así que no te entristezcas, más bien di: Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a confrontar lo que estoy viviendo, la escasez, la desnudez, el que no tengo trabajo, el que me pasa esto. Aprende a pedirle a Dios y a vivir y a depender de Dios, para que puedas gobernar. Y si no lo hago, hermano, pues no vas a gobernar. Entonces tú ya serías alguien que atendería al que gobierne, como un sirviente, porque eso va a existir. Así como están los generales, los coroneles y los jefes de cuadrilla, y que el soldado raso, así va a ser allá. El que no le echó ganas aquí, el que no quiere compromiso, el que no quiere esto, el que no, yo nomás ahí, este va a ser el soldado raso. Así que si usted tiene problemas, no diga: ¿y por qué a mí? ¿Por qué al que roba, al que vende marihuana y al que hace esto le va bien? Porque ellos no están siendo capacitados para la otra vida. Nosotros sí. Porque mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Mi reino no es de aquí. Por lo tanto, el tuyo tampoco. Por eso no te puede ir bien aquí. A él le fue mal.
lo azotaron, lo escupieron, le dijeron y le dijeron y le dijeron, y se cansaron de decirle aleluya, hasta sus hermanos. Tanto que dice la palabra de Dios que ni los de su casa creían en Jesús, hasta el día que Él fue crucificado y dijeron, ay, si era el Salvador, si era el Hijo de Dios, ya muerto. Lo bueno que creyeron. Así que si los de tu casa te atacan, te dicen y te dicen aleluya, gloria a Dios. Dios te está enseñando a aprender a soportar todo eso para que tú, cuando estés gobernando y te traigan problemas y problemas, eso no te va a causar ningún problema a ti. Ahora, así como existen, tan solo imagínate en el área de las flores, Dios tan especial que en las rosas existen miles de variedades de rosas. Hay flores. Si tú vas a una pradera, encuentras flores. Si tú vas a un barranco, encuentras flores. Si tú vas a un lugar desierto, hay flores. A donde tú vayas, hay flores. Y cada flor tiene una semilla. Dios se la dio. Dios la determinó. Ese Dios es grande. Tan grande es que a cada flor le dio un color o colores y un aroma. ¿Podrá el hombre imitar el aroma de las flores? Jamás. A ti te creó Dios y también te dio un aroma. Te dio un aroma cuando te levantas, cuando te quitas los zapatos, cuando no te bañas y cuando te bañas también. Dios te hizo especial. Pero con todo eso Dios te ama, Dios te quiere y no se anda fijando en tus aromas, sino en lo especial que te ha hecho. Amén. Fíjate, hermano, hay un capítulo, hay tantas palabras escondidas. Por ejemplo, Génesis capítulo 3. Te lo voy a decir rápido, la siguiente clase lo estudiamos. En Génesis capítulo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando tú encuentras esto, te das cuenta que en el verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras. Entonces yo te pregunto, en Génesis 3, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿de qué estaba hablando? Si en el capítulo 14, en el verso 14, dijo, haya lumbreras, ¿no era la misma luz? ¿De qué luz hablaba? ¿Verdad? ¿Verdad que no lo habías visto? Pero eso es lo que Dios quiere, que encuentres esos secretos y que digas, a ver, Señor, explícame esto porque aquí hay luz y acá lumbreras. ¿De qué luz hablamos acá y de qué lumbreras hablamos acá? ¿Sabías tú que las lumbreras, en el verso 14, cuando Él dice, haya lumbreras, las lumbreras ya existían desde que Satanás fue creado? Pero la palabra haya, en el hebreo significa activar. No es la misma palabra haya que creó en Génesis 1, que creó significa creación, para, hebreo, para. En Génesis, en el verso 14, haya significa activar. Ya existían. Pero ¿te acuerdas que en el verso 2 hubo un caos? Se apagaron, dejaron de funcionar. Pero Dios las activa para el momento en que la creación, en que el hombre necesita o va a estar ya en el huerto del Edén, y Dios necesita poner esas lumbreras a trabajar. ¿Por qué? Porque el sol, sus rayos, van a ser benéficos para el hombre, para la hierba, las semillas y todas las semillas y los géneros de frutos, los cuales Dios iba a crear, necesitaban esos rayos del sol. Pero ya existían las lumbreras. Ay, hermano, ¿usted de dónde saca? ¿Sabes de dónde sacamos todo esto? De las palabras claves en los versos y traducciones en el hebreo, porque es lo que te da el secreto y la clave de todo. Hermano, pero no me dijo por qué el 3 dice sea la luz. Te voy a explicar. Cuando en el verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, no era esta luz.
si no es la luz que viaja a más de 3.500 kilómetros por hora? Pero ¿cómo es que Dios la creó? ¿Sabes por qué la creó? Porque la luz forma un espectro alrededor de la atmósfera que cubre la Tierra, y que entonces ese espectro permite que tú y yo nos podamos comunicar. Aquí es posible en la Tierra las comunicaciones gracias a ese espectro de luz, a ese espectro magnético. Fuera de la Tierra no existe tal espectro, y fuera de la Tierra no existe tal comunicación. A esa luz se refería. Cuando en el verso 14 dice, haya lumbreras, activa el sol, activa la luna, y dice, y serán por señal. Ahí ya entra otra cosa. Cuando ya estamos en el verso 14 y nos habla de señales que sirvan para las estaciones, los días, tan solo las estaciones. ¿Por qué hay frutos de temporada? Le conocemos, amén. Que el tiempo de la guayaba, que el tiempo de la naranja, que el tiempo... ¿Sabes por qué? Tanto nos ama Dios, tanto se preocupó Dios por sus chicuelos hermosos, que a cada tiempo Dios manda un fruto que es benéfico para tu cuerpo, porque es el tiempo que tu cuerpo lo necesita. El fruto nace de la tierra, tú fuiste creado del polvo. Las sustancias que tiene en tu cuerpo, el fruto te lo da Dios y te lo manda y te dice, mi pimpollín, es tiempo de naranja, coma naranja. Es tiempo de papayas, coma papayas. Tiempo de fresas, coma fresas. Dios es tan sabio, tan perfecto, que hasta la alimentación, la dieta no la cuida. Ah, no, pero no, yo quiero unos tamales. A mí que me sirvan 3 de cochinita con nana y cuerito delgado, póngale. Y con una coca de 2 litros. Y que viva Zapata. Dele la gloria a Dios, hermano. Újole, no, pues no voy a acabar. Mire, solamente quiero decirle un dato. En el capítulo 38 del libro de Job se va a encontrar con una cuestión. Dios está reprendiendo a Job, porque le está diciendo a Job, llega un momento en que Job se quejó por todo lo que le estaba pasando, y Dios lo empieza a reprender. Acompáñame al libro de Job 38, ahí terminamos. Después seguimos con lo que nos falta, pero vamos a ver una verdad aquí en el capítulo 38, verso 31. Bueno, vamos a ver el 22, 38, 22 de Job. Job 38, 22 dice, lo está reprendiendo Dios. Y casi Dios le está diciendo, ¿tú conoces y sabes más que yo? ¿Te quieres poner en lugar mío? ¿Me quieres venir a decir a mí, querido Job, cómo debo hacer las cosas? ¿O me vienes a decir que yo me equivoqué en esto? ¿Me quieres enseñar a mi hijo? Y cuando llega al verso 22, Dios le dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Si usted y yo leemos esto, nos quedamos igual, ¿sí o no? Pero si le decimos, Señor, enséñanos qué nos estás diciendo de esto, revélanos, Padre, queremos conocer, y entonces oras y lees y profundizas, pasas tiempo con Dios, y entonces Dios te dice, ¿qué es eso? Eso te toca a ti, pero ahorita yo te lo voy a decir. Ya te dije cómo le hagas cuando quieras conocer algo que no entiendas. Entonces el 22 dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Ojo, dígame lugares que tienen nieve. Los polos. Hay nieve, pero dice que ahí hay tesoros. ¿De qué tesoros nos está hablando?
No piense que es oro, plata y no. Le voy a decir, esos tesoros, ¿qué hace el hielo o qué mantiene el hielo como desactivado? Virus, microorganismos congelados que no se pueden activar. Ahora, póngame mucha atención. Los polos se están derritiendo. Si los polos se derriten y los tesoros escondidos en la nieve ya no son enfriados, ¿qué va a pasar? Se van a activar. Mateo capítulo 24, verso 8, que es el tiempo cronológico que estamos viviendo, habla y habrá pestes. Ese es el tiempo hoy. Mateo 24, verso 8, pestes. Los polos se están derritiendo, los microorganismos se van a activar y las pestes que hay no es nada a lo que viene. Pero dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Hermano, si Dios viene en el rapto y nos lleva y se descongelan los polos, las pestes que vienen son para aquellos que se quedan. Así que, hermano, póngase bien con Dios. Disfrute el estar alabando a Dios, sirviendo a Dios, gócese en Dios, ame a su hermano, al que tiene enfrente al lado, a su vecino, aunque le caiga bien gordo, pero ame. Porque esto se está cumpliendo. Y así como hemos visto todo esto escondido en la palabra de Dios, hay muchísimo más. Nosotros solamente vimos escasos 5 versículos. Y si nos ponemos a ver cuántos versículos hay aquí, ¿se dan cuenta la información que Dios tiene para nosotros? ¿Se dan cuenta que no estamos desprotegidos? ¿Que más bien somos flojos para estudiar y no queremos hacerlo? Dígale a Dios, Señor, ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora sí voy a estudiar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Señor, gracias porque en verdad que tú nos amas tanto que a través de la palabra nos enseñas todo lo que vas a hacer en este mundo, pero también nos enseñas cómo nos vas a guardar y reservar a nosotros, a los que te amamos, de un caos total, el cual está preparado para muchos, mas no para nosotros. Te damos gracias, bendito Dios. No permitas que este conocimiento se vaya de nuestras vidas, sino más bien que podamos retenerlo, podamos seguir aprendiendo y déjanos darte la gloria todos los días, así como hoy. Y bendito Señor, por Jesucristo te lo pedimos. Bendito Dios, aquí está tu iglesia. Pedimos para que tú tomes control de todo lo que ellos son, sus trabajos, sus casas, de todo, Señor. Que tú sigas teniendo ese cuidado con cada uno de ellos. Y bendito Padre, gracias. Gracias por habernos llamado y por permitirnos estar aquí, listos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús, por favor. Si usted va a participar de la cena, hermano, le invito a que pase por sus elementos, por favor. Para que pase y tome su vino, su pan. Pase. Acuérdese que dice la palabra de Dios que esto es un testimonio que damos cuando participamos de Él y que estamos diciendo y dando a conocer la gran importancia que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Si usted a lo mejor ahorita en su corazón dice, pero hermana, pues yo pequé, todos pecamos, todos somos pecadores. Pero la palabra de Dios nos enseña que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Así que en lo que están pasando los hermanos,
usted y yo, todos juntos, vamos a hacer una oración y vamos a decir: Señor Jesús, te pedimos perdón por las fallas, por los errores, y queremos pedirte que nos limpies de todo mal. Queremos que esta participación en la Cena del Señor sea una participación que te agrade, que te honre, que te dé la gloria y que podamos seguir siendo tus testigos, tus fieles amigos y tus fieles servidores. Bendito Dios, toma el control de nuestras vidas y que sea para la honra y gloria de tu nombre. Si usted cree que al pedirle perdón a Dios Él se lo da, entonces usted está listo para que continuemos con esto. Dice la palabra de Dios que un día Jesús y el apóstol Pablo dicen: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando usted coma el pan, no solamente lo coma, piensa el momento en cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue golpeado y maltratado por causa de nuestros pecados. Coma su pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando tome su copa, recuerde que la sangre más preciosa que ha existido en el mundo fue derramada para perdón de tus pecados, de mis pecados, y la gloria sea a Dios. Tome su copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome su lugar y tome un sobre, hermanos. Vamos a participar. Quien necesite un sobre, levante su mano. Bendito sea el Señor. Y no se le olvide a todas las hermanas que los martes nuestras hermanas en Victoria se están reuniendo aquí a las 9 de la mañana y todas están invitadas para convivir, para hablar de la palabra, para que puedan aprender y conocer más, pero puras hermanas, puras mujeres, todas están invitadas y no se lo pierdan, porque esto se está poniendo bueno. No se vayan sin la bendición sacerdotal, hermano. Es importante que si estamos aquí, usted se vaya con la bendición sacerdotal. No se salga y se vaya. La palabra de Dios enseña que cuando usted sale por ahí y no va con esa protección de Dios, el diablo le va a robar todo lo que obtuvo aquí. Y si Dios aquí le dio una bendición específica a su vida, ahí el diablo ya lo está esperando para quitársela. No se vaya sin que el sacerdote haya orado para que usted quede despedido. Oramos para el término y después usted puede pasar a dejar su sobre. Bendito Dios, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Sabemos que tú eres el que multiplicas el pan, el trabajo y toda necesidad en el hogar. Así que nuestros graneros, Señor, siempre estén llenos, así como el lagar que siempre está rebosando de mosto. Pedimos, bendito Dios, por Casa de Alabanza, por cada uno de mis hermanos, para que no les falte ni tengan necesidad, sino que tú puedas suplir, bendito Dios, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Poderoso eres en nuestras vidas para hacerlo y a ti te damos la gloria. Bendíceles de acuerdo a la intención del corazón de cada quien, bendito Padre, tú que lo sabes todo y lo conoces todo. En el nombre de Jesucristo, amén. Puede pasar en orden, hermanos. Y un día Dios le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así los bendecirás.
diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga y que tengan bonita semana. Hay una invitación también por si alguien quiere apoyar en una manera específica con talento. Se puede usted acercar con nuestra hermana Guille. Ella le dará las instrucciones y lo que se debe de hacer. Dios les bendiga, hermanos.